La gracia del Señor Jesucristo sobre sus vidas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, que en este día puedan ser muy bendecidos. Este es el día del Señor, el día en que la iglesia se reúne para adorarle, para manifestar su gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. A través de estas reflexiones hemos estado hablando acerca de la Navidad y hemos hablado acerca del árbol de Navidad y otros detalles. Y hoy día yo quisiera compartirles algo acerca del origen y la celebración de Navidad. Hay, como ya lo he dicho en las veces anteriores, las reflexiones anteriores, hay distintas ideas, distintos relatos respecto a de dónde proviene la Navidad. Sabemos que hay relatos que hablan en contra y otros a favor. La idea nuestra es entender un poco acerca de esta celebración del occidente, acerca del nacimiento de Jesús, y reiterar algo que ya hemos venido diciendo en las reflexiones anteriores, que el propósito de Dios respecto al nacimiento de su Hijo tiene que ver con su deseo de darnos salvación y vida eterna, y no es simplemente un evento que ocurre en una época de la historia, sino que es una actuación de Dios, una intervención de Dios en el mundo que nunca más va a ser olvidada y que va a trascender en la historia de la humanidad hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Bueno, en los principios, en los primeros años de la iglesia, todo lo que se conocía acerca de la vida de Jesús es lo que los discípulos relataban a los nuevos convertidos, y lo que hablaban los discípulos era acerca de la vida de Jesús, su ministerio, las obras que Jesús hizo en medio de los hombres, y también hablan y relataban acerca de la pasión de Jesucristo, su muerte, su resurrección. Cuestión que está en los evangelios, donde se relata claramente qué es lo que ocurrió. De su infancia no se conocen muchos detalles, no hay detalles prolíferos de la infancia de Jesús, excepto de su nacimiento y del tiempo cuando Jesús a los 12 años es encontrado en el templo de Jerusalén por sus padres, enseñando a los maestros de la ley y hablando con ellos. Lo que se relata en los evangelios, lo más significativo de ello, habla acerca de que Jesús nació en Belén, la pequeña aldea de Judea, que sus padres eran José y María, y ella fue llamada por Dios para ser usada en esto, y que Jesús nació, o María dio a luz a Jesús sin haber conocido varón. Esos son los detalles que aparecen de la infancia de Jesús, y no hay más en los evangelios. Luego, en el siglo II, con el afán de conocer más acerca de Jesús, algunas personas comenzaron a inventar relatos fantásticos respecto a esta parte de la vida de Jesús, con detalles, ¿cierto?, imaginativos respecto a lo que fue la vida de la niñez. En el siglo II, la celebración más prominente que tenía la iglesia no tenía que ver con el nacimiento de Jesús, sino con su muerte,
porque ellos celebraban la cena o lo que era para los judíos la Pascua. Esa era la celebración más prominente en el siglo II, la conmemoración de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde salió la celebración del 25 de diciembre? Bueno, ya por el siglo III recién comenzó a aparecer en el calendario litúrgico, comenzó a aparecer la celebración del nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre, y a partir del siglo IV comenzaron a aparecer los testimonios acerca del nacimiento de Cristo de manera más común en el occidente, mientras que en el oriente la fecha más común de la celebración es el 6 de enero. Y esa celebración se explicaba y se daba a conocer, y los cristianos del siglo IV optaron por esa celebración porque en Roma se celebraba el nacimiento, el día del nacimiento del sol, ¿cierto? El sol victorioso, y entonces se celebraba la victoria de la luz sobre las tinieblas, y era la noche más larga de todo el año. Esta explicación entonces apoya la liturgia de la Navidad de los cristianos de esa época, y tratando de entonces de darle una explicación bíblica, se habla del nacimiento del sol de justicia referido a Cristo. Estas son los detalles históricos que se hablan acerca de el origen de la Navidad. Y los cristianos fueron vinculando entonces, y particularmente la Iglesia Católica fue vinculando esta celebración a la liturgia, y pasó a ser una celebración común en el occidente, la Iglesia occidental hasta el día de hoy. También hemos mencionado que uno de los papas de la Iglesia Católica le dio una orden a un obispo que confeccionara un calendario cristiano, y este obispo al sacar cuentas para dar origen a este calendario, entonces sus puntos de referencia dieron como resultado que el nacimiento de Jesús haya sido el día 25 de diciembre. En primer lugar, la Biblia no dice la fecha en que nació Jesús, solo nos da algunos detalles anexos o adyacentes al nacimiento. Nos dice que los pastores estaban con sus ovejas, apacentando sus ovejas en el campo. Por lo tanto, eso podría indicarnos que no fue en invierno, sino en primavera o verano cuando nació Jesús, y otros detalles. Pero una vez más, lo importante aquí no es la fecha. Sabemos que comercialmente esta fecha ha dado mucho, ¿cierto? Hemos dicho que se trata de la temporada de Navidad, pero nosotros queremos darle el sentido a esta celebración y no hablar de la temporada de Navidad, sino que hablar del nacimiento de Cristo. Que el nacimiento de Cristo no vino a marcar una temporada, no vino a marcar un hito en la historia solamente. El nacimiento de Cristo vino a marcar el corazón de todos aquellos que no le conocían. El nacimiento de Cristo aún marca el corazón de las personas. El nacimiento de Cristo aún es un punto central en la historia de la humanidad, pero más que en la historia, en el corazón mismo de las personas. En segundo lugar, Jesús no nace todos los años. Jesús nació en esa oportunidad allí en Belén de Judea, y hoy día Jesucristo está sentado a la diestra del Padre.
Su vida, su ministerio, su obediencia al Padre le valió para recibir un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es lo importante de esta conmemoración. Es que Cristo nació, vivió, murió, resucitó, está sentado en su trono, tiene todo poder, tiene toda autoridad. Su obra redentora está vigente. Lo que Cristo hizo tiene poder todavía. Él puede salvar, Él puede sanar, Él quiere hacerlo. Por lo tanto, toda persona que no ha conocido a Jesús en esta dimensión necesita entregar su corazón a Cristo. Necesita rendir su vida a los pies de Jesucristo, que es el Señor. Necesita darle toda su vida, todo su ser a Jesucristo el Señor, aquel que una vez nació, pero que hoy está sentado en el trono. Que la gracia de Jesús nos ayude y que nosotros, los creyentes, los que celebramos la Navidad con el sentido de la palabra de Dios, podamos hacer notorio esto y podamos extender este propósito de la Navidad o este propósito del nacimiento de Cristo a aquellas personas que no conocen a Jesús. La gracia de Cristo sobre sus vidas, el Señor les acompañe en este día y le dé de sus fuerzas. Amén.